Buenas tardes para todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de la primera doctrina de las Asambleas de Dios, la Santa Biblia. Creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón. A continuación, vamos a ver el concepto acerca de la Biblia y la historia de ella. ¿Qué es en realidad la Biblia? Bueno, La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía o Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio o Nuevo Testamento. La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega Biblia Agai, que significa libros sagrados. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de los 1600. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90 al 96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. La Santa Biblia, Biblia Sacra en latín, es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida a más de 2500 idiomas. Estructura de la Biblia. La Biblia cristiana se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento, berik en hebreo, significa alianza, pacto o contrato. Cada uno de ellos reúne una colección de textos sagrados. Conozcamos algunos detalles esenciales. El Antiguo Testamento. Tanaj para los judíos y Septuaginta para los griegos. Es considerado por los cristianos como la historia de la creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. Existen dos versiones del Antiguo Testamento, las cuales circulaban indistintamente en los tiempos de Jesús y los apóstoles. La primera de ellas es el canon hebreo o canon palestinense, escrito en hebreo, conformado por 39 libros. Esta versión excluye los libros llamados deuterocanónicos. La segunda es el canon alejandrino, versión de los 70 o Biblia Septuaginta. Esta versión fue escrita en griego, contiene el canon hebreo y además los libros deuterocanónicos, llamados apócrifos por la tradición protestante, tales como Tobías, Judí, primera y segunda, libro de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Barú. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es considerado por los cristianos como la historia de la salvación. En él se incluyen los evangelios que representan la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Estos abarcan los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. En el Nuevo Testamento están los evangelios. La palabra evangelio significa buena nueva. Con esta palabra se pretende anunciar la llegada del reino de Dios basado en la misericordia, el perdón y el amor. Los evangelios son el centro pivotal de todo el Nuevo Testamento. Fueron escritos al menos unos 70 años después de la muerte de Jesús y el más antiguo de ellos es el de Marcos. Además, el Nuevo Testamento contiene la narración de los hechos de los apóstoles, que cuenta el nacimiento de la iglesia primitiva, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético del Apocalipsis. En el caso del libro sagrado judío que corresponde al Antiguo Testamento cristiano, las copias eran hechas por copistas hebreos denominados masoretas. Ellos se encargaban de copiar las escrituras hebreas y solían contar las letras para evitar errores. En el mundo cristiano, las traducciones y las copias de la Biblia eran llevadas a cabo por los monjes en los monasterios.
Después de haber visto toda esta historia acerca de la Biblia, vamos a ver qué nos habla las Asambleas de Dios de Colombia acerca de esta doctrina. Características. Es inspirada, superior a la conciencia, es infalible, superior a la razón. La palabra griega seuneutos es la que más se acerca en su equivalencia a nuestro vocablo inspiración y se halla en 2 de Timoteo 3:16. Significa literalmente soplada por Dios, por el soplo y el poder divino. El Espíritu Santo dirigió a los autores humanos de la Biblia con tal precisión que la obra refleja exactamente la intención de Dios mismo. Como fue Dios mismo el que habló por medio de los profetas y apóstoles, los documentos originales que ellos escribieron llevaron las marcas especiales de la inspiración divina. Esto significa que los 66 libros canónicos, los cuales constituyen la Biblia, son en sus expresiones originales completamente dignos de confianza como la voz del Espíritu Santo. 2 de Pedro 1, 19, 21. La infalibilidad de la Biblia. La Biblia es infalible, es decir, no es susceptible de error y por lo tanto no puede extraviarnos, engañarnos ni decepcionarnos. Se destacan las cualidades de inerrancia e infalibilidad. La palabra inerrancia enfatiza la veracidad de las Escrituras, mientras que la infalibilidad recalca la confiabilidad de ellas. Ambas cualidades se aplican a toda la Escritura e incluyen la exactitud de la revelación divina. Por lo tanto, es la verdad. Esto nos apoyamos en 2 de Samuel 7:28, Salmo 119:43, Juan 17:17 y Colosenses 1:5. Ahora veamos el tema de la Biblia. La Biblia es un libro rico en contenidos y principios espirituales. Su alcance trata aspectos tocantes a la ética y moral, historia, administración, convivencia, entre otros. Sin embargo, todos estos elementos son matices que acompañan el tema fundamental de la Biblia, que es la redención del hombre. Desglosándoles se entenderá así. El Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Señor. Los Evangelios son la manifestación del Redentor. Hechos de los Apóstoles es la proclamación del mensaje del Redentor. Las epístolas son la explicación del mensaje del Redentor. Y Apocalipsis es la consumación de la obra del Redentor. Como podemos ver, como podemos observar, cada uno de estos detalles, la infalibilidad de la Biblia, la inspiración de la Biblia y los temas de la Biblia hacen parte de lo que expresa esta primera doctrina de las Asambleas de Dios. Recuerden que creemos en la Sagrada Escritura como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón. Las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para el hombre, la regla infalible y principal autoridad de fe y conducta, y que nos basamos en 2 de Timoteo 3:15, 16 y 1 de Pedro 2:2. Feliz tarde.